¿Por qué? Porque Dios ha hecho un llamado en tu vida. Dios ha transformado lo que eras en Cristo Jesús y te ha dado una nueva perspectiva de vida. Espero que tengas esa nueva perspectiva de vida y te va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y entonces las palabras de Dios a Jeremías, el llamado de Dios a Jeremías, es un recordatorio de nuestro propio llamamiento y la manera en que Dios transforma lo que es Jeremías, un joven, porque cuando fue llamado todavía era una persona muy joven, un joven que estaba siendo preparado para ser sacerdote, y Dios le dice: no es mi proyecto para ti que seas lo que tú has considerado, lo que tu familia ha considerado, sino lo que yo he determinado, y vas a ser mi profeta. Y entonces podemos acercarnos al pasaje y ver en este pasaje cómo el llamamiento a Jeremías no es diferente al llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, y cómo la misión de Jeremías se puede acercar muy fácilmente a la misión que Dios ha puesto para ti. Y que quisiera que reflexionaras en esta mañana, si no tienes definido cuál es el propósito de Dios para tu vida, cuál es el llamado, cuál es la visión, que lo repensaras hoy y que le preguntaras al Señor: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me llamaste? ¿A dónde me tengo que dirigir y cómo voy a cumplir ese llamado y ese propósito que tú has tenido, que tú tienes en tu plan perfecto para mi vida? Y nos acercamos a partir del versículo 5. Tenemos algunas cosas muy interesantes que son sobre todos y cada uno de nosotros dentro del llamamiento de Dios para nuestra vida. Dios le dice a Jeremías: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di, ¿por qué? Por profeta a las naciones. Esto nos hace ver, en principio, que es Dios el que tiene y determina en su voluntad cuál es el proyecto para nuestra vida. Yo quiero retomar nuevamente porque muchas veces consideramos que lo que la familia tiene determinado, o lo que el proyecto que he ido fabricando mientras voy creciendo, mientras soy adolescente, joven, ese es hacia donde me tengo que dirigir. Y el Señor puede tener algo bien diferente para cada uno de nosotros. Jeremías es un varón que está siendo preparado seguramente por su familia, seguramente por sus propios vecinos, porque pues todos los que viven en la ciudad de Anatol son gente que está dedicada al sacerdocio y que está encaminado ¿para qué? Para ser sacerdote. Como pasaba, hoy ya no se da tanto, pero como pasaba hace algunos años, quizás en las dos generaciones anteriores, si papá era médico y mamá era contadora, los hijos o se preparaban para ser médicos o se preparaban para ser contadores. Eso era algo muy común. Hoy se ha dado mucha más libertad a los hijos de que elijan qué es lo que quieren llegar a ser. Y sin embargo, al final de cuentas, somos lo que Dios quiere que seamos. Y eso es algo que tenemos que entender. Dios le dice a Jeremías: antes de que tú fueses formado, antes de que siquiera estuviera el embrión en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Y el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros es, aunque nosotros no podamos sentirlo porque ni siquiera habíamos sido formados, una relación que Dios ya ha determinado. Dios había determinado ya una relación con Jeremías como su profeta, como su enviado al pueblo de Israel, y Jeremías tendría que cumplir perfectamente en esa relación que Dios había determinado antes de que él fuera creado. Pero no solamente Dios había determinado tener una relación con Jeremías, y una relación especial, como tengo que decirlo, lo ha determinado tener conmigo, y lo ha determinado antes de que tú y yo fuésemos creados. También le dice: antes que nacieses te santifiqué. Y el santificar quiere decir que Jeremías ha sido apartado, ha sido ya determinado que va a cumplir un propósito especial en el llamado que Dios tiene para él. Ciertamente, la palabra nos dice: desde antes de la fundación del mundo el Señor nos había elegido a ti y a mí para que fuésemos sus hijos. Y en ese elegir de Dios sobre nuestras vidas, ya había determinado también lo que íbamos a llegar a ser para su gloria y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito.
No podemos pasar por esta vida y terminar esta vida y llegar a la presencia del Señor y decir: Señor, yo nunca supe qué era lo que yo tenía que hacer, qué era lo que tú habías preparado y proyectado para mí, para qué me llamaste, y por lo tanto pues no cumplí las metas. Esto no puede suceder porque no es nuestra decisión, sino la de Dios. Dios es el que va a poner todas las cosas en nuestro camino para que las cosas sucedan, porque Dios es el que aparta, Dios santifica, Dios ha determinado qué va a suceder en nuestra vida. Y le dice a Jeremías: y te di por profeta a las naciones. Sí, eres de sangre sacerdotal, sí, has sido preparado como sacerdote. Quizás en muy pocos años tenían que tener los varones más de 30 años para poder llegar al sacerdocio, y empezarían por las actividades más sencillas del sacerdocio, que quizás era mantener los fuegos encendidos para que se quemara el incienso, o hacer algunas actividades de limpieza dentro del templo, que también era algo que ellos mismos realizaban. Pero tendría que empezar por algo, y tendría que ser hasta que cumplía 30 años. Muy probablemente el llamado de Jeremías se da antes de este tiempo, antes de que él fuese consagrado completamente al sacerdocio, pero estaba encaminado a, y Dios le dice: no te quiero como sacerdote, te estoy llamando para que seas profeta. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses hablábamos de estos llamados que Dios tiene para cada uno de nosotros, y decíamos que todos tenemos algo de ese llamamiento a ser sacerdotes, pero también todos, cada uno de los creyentes, tenemos algo de ese llamado a ser profetas. No en el sentido de poder predecir el futuro, esto creo que ya nos ha quedado muy claro, sino en el sentido de que hemos sido llamados para recibir la palabra de Dios y transmitirla al pueblo que necesita esa palabra y que Dios la ha enviado para ellos. Por eso esta asociación que hemos hecho en esta mañana con el pasaje de Mateo 28 es el llamado a todos y cada uno de los discípulos, de los creyentes en Cristo, ¿a qué? A llevar las buenas nuevas de salvación del Evangelio de gracia de Cristo y de nuestro Señor Jesucristo. Y este Evangelio es palabra que ha venido a nuestra vida, no solamente de oídos, sino de una forma viva, de una forma plena, porque ha sido recibido en nuestro ser, y nuestro ser ha sido transformado por esa palabra del Evangelio. Y entonces ahora somos enviados a compartir esas nuevas de gracia. Es parte del propósito que tenemos tú y yo, independientemente de todos los planes y proyectos que tengamos personales y familiares en el crecimiento y para llegar a una meta específica en nuestra vida. Dios tiene que recordarnos nuevamente, a ti y a mí, que nos ha conocido, que nos ha apartado y que nos ha dado un propósito y una misión que es de Él, que viene de Él y que se va a cumplir porque es su voluntad y no la nuestra, desde antes que tú y yo hubiésemos sido formados en el vientre de nuestra madre. Tiene que venir la respuesta de cada uno de nosotros. Y la verdad es que, al menos yo, que no puedo hablar por ustedes, pero al final creo que todos nos sentimos como Jeremías en ciertos momentos de nuestra vida. Señor, pero yo no estoy totalmente capacitado. Yo veo el versículo 6 y veo esos dos A, que cuando estamos leyendo decimos, y yo dije, Señor Jehová. Yo me imagino estos dos A como un grito, y lo siento así como un tanto desesperado de parte de Jeremías. Oye, Señor, espérame tantito. Yo no estoy en esa línea, yo no voy para hacer para caminar por ese camino que tú me estás dando, no estoy preparado para esa misión que me estás dando. Ser profeta es muy complicado. El sacerdote tenía que cumplir simplemente reglas. Era algo que ya estaba escrito, que ya estaba determinado, hacer la actividad que te correspondía hacer en el templo. Pero el profeta era totalmente distinto. El profeta tenía que ir a donde el Señor le mandara y tenía que decir lo que Dios hubiese determinado y como Él lo había
determinada. Y vaya que a Jeremías le toca una parte del tiempo del pueblo de Israel en donde la profecía es muy dura. Si conocemos un poquito de la historia de los profetas, vemos a Isaías. Isaías habla o trae la profecía por parte de Dios unos 60 o 70 años antes que Jeremías. Y todavía faltaba tiempo para que se cumpliese la primera deportación, todavía faltaba tiempo para que los muros empezaran a ser derribados, faltaba tiempo para que viniera el ejército babilonio y llevara fuera a los primeros personas que iban a ser deportadas. Pero a Jeremías le toca un tiempo en que está a unos cuantos años, no sabemos exactamente cuántos, pero a Jeremías le toca profetizar y ver la profecía cumplida. Decir que al pueblo van a venir, los van a encadenar, los van a poner con hierro, los van a llevar a la fuerza y luego unos cuantos años después verlo. Tener que decirle al pueblo, vamos a ser sitiados, va a haber hambre, va a haber muerte sobre nuestros hijos y habrá quien incluso llegue a comer la carne de sus propios hijos. Palabras terribles. Y después alcanzar a ver cómo esto se cumplía. Y por eso podemos entender que Jeremías es el profeta llorón, como se le ha llamado, porque a él le duele profundamente ver cómo Dios está castigando a su pueblo por la idolatría, que no era ninguna otra situación. Claro que cuando fue llamado no sabía que iba a haber esto, pero sí sabía que los profetas tenían un compromiso profundo con la palabra y tenían que transmitirla. Cuando volvemos a ir a Mateo, que el Señor nos dice que vayamos y llevemos buenas nuevas de bendición, la verdad es que, voy a usar una expresión muy coloquial, hermanos, la tenemos ganada. A nosotros no nos dice el Señor, ve y diles que se van a ir al infierno. Hay quienes predican así, pero eso no lo pidió el Señor Jesús. Él dijo, ve y cuéntales la verdad del Evangelio. Ve y cuéntales que hay buenas nuevas de salvación, que hay gracia, que hay perdón, que hay transformación, que hay restauración. Esto es de lo que el Señor nos envió. Y se nos hace tan difícil compartir la bendición de la gracia de Cristo, cuando la verdad es que a los profetas les tocaba ahí decir cosas terribles que iban a suceder. Pero Jeremías reacciona y dice, Señor Jehová, yo no sé hablar, yo soy un niño. No era exactamente un niño, se cree que tendría al menos más de 20 años, no era un niño, pero lo que está diciendo Jeremías es, yo todavía no soy maduro, todavía no estoy enteramente preparado. Pero la verdad, hermanos, es que si consideramos nuestra propia voluntad y pensamientos, jamás estaremos preparados por nuestro esfuerzo para cumplir la voluntad de Dios. Pero no es tu decisión, mi decisión, sino la decisión de Dios. Y tenemos que recordar de que esta sección de las predicaciones, estos meses, estamos hablando de cómo debemos bastarnos en la gracia de nuestro Dios. Bástate de mi gracia, dice el Señor. En tu debilidad, mi poder se perfecciona. Yo no tengo la madurez, Señor. Todavía no he crecido lo suficiente. Todavía no sé todo lo que necesito para poder cumplir tu voluntad en mi vida y para poder llevar todas las palabras que tú quieres que yo transmita. Y me encanta la respuesta de Dios. Versículo 7. No digas, soy un niño. Déjame parafrasear este pasaje. No digas, yo soy inmaduro y no estoy preparado todavía para cumplir tu voluntad, porque todo lo que te envíe, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te manda. No le está pidiendo a Dios permiso a Jeremías. No nos lo pide a nosotros. No está diciendo, si quieres, cumple con el ministerio, cumple con tu propósito de vida, cumple por favor con lo que te he enviado a hacer.
No le estamos haciendo favores a Dios, hermanos. Nos está diciendo el Señor: a todo lo que te envíe vas a ir, y todo lo que te diga que compartas lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. Porque antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, el Señor ya había puesto en ti un propósito específico que se va a cumplir, porque es parte de los designios de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero los seres humanos somos muy buenos para poner excusas, para decir: es que me falta un curso más, Señor, un curso más de evangelización, y entonces sí voy a ser bien bueno. Un curso más de cómo ir y compartirle a mi vecino, y cómo ir y platicarle a mi pariente las grandes cosas que has hecho conmigo. Para eso no se estudia, hermanos. Hay métodos muchísimos, pero no deja de ser un método. El contenido de lo que tú y yo somos llamados a compartir, de las buenas nuevas de la gracia de Cristo, es lo que el Señor ha hecho con nosotros y en nosotros. No son solo palabras, es la encarnación de la palabra del Evangelio en nuestra propia vida. ¿Qué otras excusas pone Jeremías? La verdad es que no se nos dice que Jeremías haya dicho algo más, pero podemos sacar algunas conclusiones de lo que Dios le contesta. Le dice en el versículo 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Por qué dice el Señor que no tema? Porque seguramente una de las cosas de Jeremías, y a lo mejor no la dijo a voz alta, pero lo sentí en su corazón: Señor, es que yo soy miedoso. O podríamos decir, sí, para no ofendernos mucho, bueno, es que yo soy tímido. Cuando me paro delante de otra persona, como que no me salen las palabras, como que no sé qué decir, no sé cómo abordarlo, no sé de qué hablar, no sé cómo llegar a la necesidad que tiene en el corazón. Pero sabemos que si está sin Cristo, tiene una necesidad enorme, porque la palabra dice que está muerto en sus delitos y pecados, y solamente Jesucristo le puede traer de muerte a vida. Pero yo soy tímido, Señor, es que yo soy tímido, yo tengo miedo, yo no puedo. ¿Por qué me mandas a hacer esto si no es para lo que yo me he preparado? No es tu decisión, sino la decisión de Dios. Y entonces el Señor le dice: no temas. No temas cuando te levantes y te tengas que poner delante de ellos. Y no somos el profeta, y no somos Jeremías. No se tenía que pagar, ninguno de nosotros vamos a tener que pagar en plazas públicas a decirle al pueblo que viene en condenación. Tenemos que levantarnos para decir: acá hay buenas nuevas de salvación, que Jesucristo tiene gracia y perdón ganada en la cruz del Calvario, que tiene vida nueva y eterna que ha sido mostrada en la resurrección. Y acabamos de hablar de estos dos conceptos hace unos días atrás durante la Semana Santa. Sabemos que esta es palabra que se ha encarnado en nuestra vida para ser compartida, pero es el Señor: no temas. No temas, ¿por qué? Y eso empiezan a surgir las promesas y las bendiciones de Dios sobre nosotros que somos creyentes: porque estoy contigo. Si no creemos que Dios está con nosotros, vamos a seguir teniendo miedo. Si yo creo firmemente que el Señor cumple sus promesas, y cuando me dice: yo estoy contigo, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, he aquí no os dejaré solos, le dice el Señor a los discípulos, sino que voy a enviar al gran Consolador. El Espíritu de Dios va a poner palabras en nuestra boca. Son conceptos que sabemos, hermanos, que hemos escuchado predicaciones, que lo hemos leído en la Biblia, que hemos escuchado lecciones sobre esto. Puede ser conocimiento muy firmemente asegurado en nuestra mente, pero no se ha vuelto carne en nuestro ser y en nuestro corazón. Cuando confiamos en la promesa del Señor de yo estoy contigo, entonces puedo sentirme con valor. No es un estar empalentonados, es sentirme seguro.
parado firmemente sobre una superficie o plataforma sólida para poder compartir un evangelio de gracia sin ningún temor, porque el Señor es el que tiene el control. Luego, en el versículo número 9, vemos lo que hace el Señor. Le promete estar con él, le dice no tengas miedo, y después extiende su mano y toca su boca y le dice: he puesto mis palabras en tu boca. Porque seguramente una de las excusas, y es una de las excusas que nosotros ponemos regularmente, es: no tengo las palabras. ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les llego al corazón si yo no puedo? Dice el Señor: ni siquiera son tus palabras, no son tus ideas y no es tu forma de pensar la que tienes que transmitir. Yo voy a poner las palabras en tu boca. El Espíritu Santo habla a través de nosotros, poniendo las palabras en nuestra boca. ¿Para qué? Para que el mensaje que somos llamados a compartir por la gran comisión que el Señor nos ha dado sea palabras efectivas que llegan al corazón del ser humano. Deja que el Señor toque tus labios. Dice: Señor, aquí estoy, sé que tienes un propósito, me conoces, me llamaste, tú eres el que me está dirigiendo. Y este solamente es uno de los propósitos, un propósito general para todos y cada uno de nosotros. Pero que el Señor sea el que tiene tu boca y te lleve a proclamar evangelio de gracia. ¿Con quién? Con quien Dios nos ponga enfrente. Porque es un llamado general para cada uno de nosotros. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Cuando leí este versículo, meditaba y pensaba: bueno, ¿qué necesidad habrá tenido Jeremías para que Dios le diga esto? Y llegaba a la conclusión de que quizás Jeremías, como lo había hecho Moisés en el Antiguo Testamento, cuando lo llamó el Señor, dijo: es que yo no soy nadie. ¿Yo quién soy? Pero dime si no, hermano, hermana, nos pasa a ti y a mí, cuando incluso ni siquiera llegamos a la persona. A veces las personas vienen y nos preguntan, o nos comentan, o nos platican alguna situación de su vida, y luego decimos nosotros: bueno, ¿y yo quién soy para decirle lo que tiene que hacer, para decirle que tiene que cambiar, para decirle por dónde debe de caminar? Pues a lo mejor, si nos consideramos humanamente y nos vemos en comparación con nuestro Señor, pues podemos llegar a la conclusión del salmista y decir: pues yo soy gusano, ¿verdad? ¿Qué mérito o qué he hecho yo para ganarme el derecho de decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Pero no es lo que nosotros pensamos, sino la voluntad que Dios quiere sobre nuestra vida. Y entonces el Señor va a decir: yo te he hecho importante. Y si alguna vez has pensado que una de tus metas de vida es llegar a ser importante, siéntete importante hoy. Porque dice el Señor que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Cómo? ¿Cómo eso se cumple en tu vida y en la mía hoy? Porque el llamado que Dios le hizo a Abraham y que se cumple en nuestra vida es un llamado en el cual el Señor le dice a Abraham que Él va a levantarle una descendencia y que de su descendencia habrá bendición para todas las familias de la tierra. Esto le da a Abraham y a su descendencia cierta jerarquía, porque Dios les está usando para hacer bendición, pero Dios te está utilizando a ti para hacer bendición a las familias de la tierra. Y te ha autorizado conforme a la palabra para poder decirle a las personas en la gracia del Evangelio
qué es lo que necesitan, cómo el Señor les puede transformar y cómo deben empezar a cambiar su pensamiento y su manera de vivir. Y si tú no te sientes con autoridad, deja que la palabra te dé la autoridad. Si tu boca habla la palabra de Dios, la autoridad está en ti. Eso es lo único importante. No es lo que yo creo que la gente tiene que cambiar, sino lo que la palabra dice que debe ser transformado en su vida. Y entonces las cosas son diferentes. El Señor es el que nos pone en el lugar que Él decide, en el momento que Él decide, delante de quien Él así lo quiere, para que vayamos y llevemos su palabra, su evangelio. Y hay que sentirnos verdaderamente bendecidos de que el Señor nos haya elegido, porque no es en nuestros méritos, porque no me gané ser portavoz de Dios, sino que el Señor así lo decidió. Decía al principio que este pasaje tiene dos vertientes o dos líneas de explicación. Una de ellas es el llamado del Señor a un ministerio especial, y es algo que, al menos en estos casi 6 años que estoy como pastor de esta iglesia, nunca lo he predicado. Pero de una u otra manera sabemos que el Señor ha levantado de esta su iglesia muchos pastores a lo largo de casi 100 años. No pierdan esta visión, iglesia, porque sus hijos o sus nietos o ustedes mismos, porque nunca es tarde, pueden ser llamados por Dios para ser ministros de su palabra. Hoy decimos, bueno, si mi hijo, si mi nieto quiere ser pastor, pues primero que se estudie alguna otra cosita por si no la hace. O si le va muy mal en la escuela, entonces que se vaya a estudiar para ser pastor. No hagan esto, por favor. Y se lo digo, no va a poder con todo lo que tiene que estudiar y aprender en el seminario. Digo, al menos que lo mande a un seminario patito, donde le dan su título sin estudiar. Pero el de México no es así. Y tengan en mente, porque tú no sabes a quién de tu casa el Señor está llamando para un ministerio diferente. Yo no sé cómo lo tomó el papá de Jeremías, pero Dios dijo, no va a ser sacerdote, va a ser profeta. Esa es decisión de Dios. Pero por otro lado, esta porción de la palabra es mensaje de Dios para todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito. Dios tiene una relación personal con nosotros y la misión está delante de nosotros. Ve y predica el evangelio. Haz discípulos compartiendo el evangelio de gracia de Cristo. Y si esto es todo lo que hacemos en nuestra vida, hermanos, es suficiente, porque es la bendición más grande que Dios pone en nosotros. ¿Tenemos excusas? Dios va a hacerlas a un lado, todas y cada una de ellas, le va a dar satisfacción a todas nuestras necesidades y nos va a mostrar cómo cumplir su voluntad y su propósito. Tomemos ese llamado de Dios, llegámoslo a una realidad encarnada en nuestras vidas. Vamos a orar. ¿Te quisieras estar de pie, por favor? Señor, te pedimos en esta mañana, Padre, que seas tú que conforme, Señor, confirma tu palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestro corazón. Para que vayamos, Señor, siempre con gozo a servirte, a cumplir el propósito que tú tienes desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuésemos formados para cada uno de nosotros. Ese mismo propósito con el cual, Señor, tú nos elegiste, nos llamaste y nos estás llevando, Señor, con la preparación que proviene de ti. No permitas, Padre, que intervenga en ello, Señor, nuestra propia voluntad, porque no es nuestra decisión, sino la tuya. Gracias, Señor, por tu palabra y tu bendición en Cristo Jesús. Amén.
Y disculpen, hermanos, los errores y trastabillos, pero me siento mal de salud. Me da mucha náusea. Pero el Señor nos fortalece que podamos seguir adelante.